Secretaría de Relaciones Exteriores es una unidad, es una autoridad autónoma y por lo tanto a los consulados les corresponde resolver directamente fuera del país las peticiones de internación de todos estos extranjeros que van a venir a nuestro país como visitantes. Sigue el Instituto Nacional de Migración con el monopolio del ingreso de los extranjeros. ¿Qué significa esto? Que si bien es cierto, un extranjero puede contar con una visa, una vez que va a ingresar al territorio nacional, le corresponde al Instituto Nacional de Migración precisamente corroborar que cumpla con los requisitos para poder ingresar al país, y si el extranjero no cumple con estos requisitos, pues desde luego no va a poder ingresar a México. Esto es muy importante porque también el instituto es el que continúa otorgando las condiciones de estancia para todos los extranjeros que van a permanecer en México. Siguiente. Les recordamos que sus micrófonos deben estar apagados, por favor. ¿Lo puedo hacer más grande? Sí. Ah, bueno, si la puse más grande, pues ya no. Ahí está, sí. Muy bien. Una vez que un extranjero tiene una visa en el exterior del país, cuando la requiere, va a poder ingresar a nuestro país por un punto de internación. En este caso, los puntos de internación pueden ser aéreos, marítimos o terrestres. Hoy vamos a platicar precisamente del trabajo que se realiza en los lugares destinados al tránsito internacional de personas que se encuentran en la frontera norte principalmente y en la frontera sur. Vamos a ver que es necesario que todos los extranjeros que ingresan a nuestro país registren esta entrada al territorio nacional. ¿Qué es lo que hemos encontrado ahora? ¿Es algo nuevo? Pues no, no es algo nuevo. Esto ya era contemplado por la Ley General de Población, que en su artículo 7 nos decía que corresponde a la Secretaría de Gobernación vigilar el ingreso y salida de nacionales extranjeros del territorio nacional. Entonces, esto no es nuevo. La Ley de Migración retoma todos esos aspectos y desde luego lo único que hace es considerarla dentro de la nueva normatividad. En el caso de los extranjeros que ingresan por la frontera norte y que son ciudadanos estadounidenses principalmente o canadienses, pues desde luego existen acuerdos de supresión de visa por los cuales no les vamos nosotros a solicitar una visa para ingresar al país cuando su ingreso es en calidad, en la condición de estancia de visitante. Esto quiere decir que todos los visitantes sin actividad remunerada, o sea, los que ustedes conocieron como turistas, transmigrantes o personas de negocios, no van a requerir de una visa para poder ingresar a México. Sin embargo, todas las personas que hoy en día necesiten venir a trabajar al país deberán obtener previamente una visa, y por ello es muy importante que ustedes orienten a todos sus asociados precisamente hacia ese sentido. Es decir, cuando una persona viene a nuestro país como visitante, va a poder ingresar sin necesidad de obtener una visa. Cuando una persona ingrese a nuestro país con el ánimo de venir a trabajar, no importa que sea estadounidense o canadiense, para su ingreso se requiere de una visa. Esto es muy importante porque quizá eso es uno de los puntos que mayor confusión ha generado en ese sentido. Bien, aquí tenemos en pantalla un aspecto general de nuestra frontera norte, y todos los extranjeros que ingresen al territorio nacional en calidad de visitante deberán de ingresar por los puntos autorizados, es decir, tendrán que ingresar por los puentes internacionales y registrar, una vez que están accesando al territorio nacional, su internación en alguna de nuestras oficinas. Nosotros tenemos oficinas en casi todos los puentes internacionales de la frontera norte. Lo que sucede es que el extranjero
extranjero tendrá que acudir a esta oficina, porque a diferencia, por ejemplo, de los Estados Unidos, que el punto de internación está unido el aspecto de aduana con migración, en nuestro país efectivamente tenemos un problema de infraestructura que cuando se ingresa por vía terrestre por el norte del territorio nacional, lo que encontramos son los filtros pero de aduanas, y nuestras oficinas se encuentran ahí pero más adelante. Otro aspecto muy importante que se tiene que destacar es que el visitante va a obtener una forma migratoria múltiple que le va a permitir acreditar su legal estancia en territorio nacional. Sin embargo, esta forma no tiene más que una duración, es decir, cuando él ingresa y abandona el territorio nacional, en teoría debería de dejar esta forma migratoria, pues ya no tiene utilidad. Esta forma migratoria es exclusivamente para un solo ingreso, es decir, para una sola oportunidad de ingresar y estar en el territorio nacional. Esa oportunidad le permite a un extranjero permanecer hasta 180 días. Cuando el extranjero abandona el territorio nacional, esa forma ya no tiene uso, es decir, no continúa vigente por los 180 días, sino que se concluye su vigencia al momento en que el extranjero abandona el territorio nacional, y en su nuevo ingreso, este extranjero tendría que obtener una nueva forma migratoria. Es decir, esta forma migratoria, si bien es cierto que se le indica 180 días al usuario, lo que es cierto es que son 180 días por una sola entrada. Si él abandona el territorio nacional, esta forma migratoria deja de tener efectos en territorio mexicano, y a su reingreso el extranjero necesitaría obtener una nueva forma. Bien, ¿qué requiere entonces para ingresar al territorio nacional un extranjero? Bueno, pues desde luego nos deberá exhibir su pasaporte o documento de identidad de viaje, una visa válida y en vigor en caso de requerirla, el documento que acredite una condición de estancia. Cuando hablamos del documento que acredita una condición de estancia, estamos hablando de que es un extranjero que ya se encuentra en el territorio nacional acreditado como residente. ¿Cuándo pueden ingresar a México sin una visa? Bueno, podrán ingresar bajo la condición de estancia de visitantes y permiso para realizar actividades los nacionales, como les decía, de los países beneficiarios de acuerdos de supresión de visa, o a aquellos a los que el Estado mexicano no les va a requerir una visa. También pueden ingresar quien acredite una nacionalidad o residencia permanente en Canadá, Estados Unidos de América, Japón, Reino Unido, Irlanda del Norte o cualquiera de los países que integran el espacio Schengen. Los extranjeros de cualquier nacionalidad que tengan una visa válida y vigente para los Estados Unidos de América, y también los titulares de una tarjeta de viajero de negocios de ABTC aprobada por el gobierno mexicano, y próximamente los que sean titulares de una tarjeta de viajero confiable, o en el caso de los estadounidenses de Global Entry. ¿Qué es lo que realiza la autoridad migratoria en el punto de internación terrestre? Bueno, pues desde luego se verifica la identidad del extranjero. A través del pasaporte vamos a corroborar que el extranjero es la persona que dice ser. Se le entrevista para ver qué viene a realizar, es decir, algo muy importante es precisamente el que el extranjero nos informe a qué viene a nuestro país. Una vez que el extranjero nos dice a qué viene, el oficial, agente federal de migración, le va a marcar en su forma migratoria la modalidad que se le otorga y desde luego la temporalidad que autoriza su ingreso. Como les decía, cuando se trata de una persona que ingresa como visitante sin actividad remunerada, lo vamos a documentar por 180 días. Hacemos el registro en SIOM. ¿Qué es el SIOM? Es el Sistema Integral de Operación Migratoria, y es un registro que tiene el instituto para anotar a todas las personas que ingresan al territorio mexicano. Y finalmente estampamos el sello, que es precisamente la autorización que da la autoridad migratoria en el punto de internación para manifestar con ese sello que el extranjero ya se encuentra
encuentra en territorio mexicano y se le permite su ingreso al país. En este caso, eso es lo que hace nuestro agente en un punto de información terrestre, en un aeropuerto o en un puerto internacional. Aquí lo importante es destacar que en el caso de que la gente encuentre algún tipo de inconsistencia, al extranjero se le envía a una segunda revisión, y ahí en esa segunda revisión el extranjero tendrá que acreditar ante un funcionario de migración, una persona que va a poder determinar su ingreso o no al territorio nacional, en base a la entrevista que se le formule y a que el extranjero pueda acreditar el motivo del viaje. Entonces, en este caso, los extranjeros pueden ingresar o ser rechazados en un punto de internación. Esta que ven aquí es la forma migratoria múltiple. Es aplicable a los extranjeros a quienes se les autoriza una estancia hasta de 180 días. Esta forma migratoria, para efectos de una persona que ingresa con una visa, se marca por 30 días y es lo que nosotros le denominamos para canje. Estas personas que vienen con una visa para poder estar en México por más de 180 días van a acudir posteriormente a una oficina de regulación migratoria del instituto para poder obtener su documento definitivo, es decir, su tarjeta de residente temporal o permanente, dependiendo de la visa de que se trate. ¿Podrían apagar sus micrófonos, por favor? Es facultad exclusiva de la Secretaría de Gobernación, como les decía, fijar y suprimir los lugares destinados al tránsito internacional de personas por tierra, mar y aire. También los mexicanos y los extranjeros tenemos obligación de ingresar y salir por los lugares destinados al tránsito internacional de personas, y en el caso de las personas que ingresan por un lugar no autorizado, se considera que están realizando un ingreso irregular a México. La internación de las personas de manera regular se efectuará en el momento en que ingresan por el filtro de migración y desde luego es autorizado por la autoridad migratoria, como ya les había comentado, registrando su ingreso al sistema y estampando el sello correspondiente en la forma migratoria. Esto no es algo exclusivo en nuestro país. Este ingreso de los no nacionales a cualquier país es algo que se realiza en todos los países. México, por ejemplo, para ingresar los mexicanos a Estados Unidos, pues deben tramitar también una visa. Aquí la visa, al igual que en México, no garantiza la admisión a los Estados Unidos. En este caso también la admisión a otro país depende de cada visitante y del motivo de su viaje. Generalmente los oficiales de las oficinas internacionales realizan una entrevista tal y como hoy la realizan nuestros agentes de migración. Generalmente ustedes, los que están en frontera norte, han observado que para ingresar por parte de los mexicanos a Estados Unidos se realizan filas que están incluso por arriba de las 3 horas en ocasiones. Sin embargo, esas filas tan largas, como les decía, no garantizan que una persona pueda ingresar al territorio de los Estados Unidos de América. En este caso, tratándose también de viajeros mexicanos que han ido a Europa, han sido rechazados en aeropuertos como el de Alemania, en aeropuertos como el de España, incluso en el de París, cuando el agente migratorio considera que no reúne los requisitos para la visita que dice hará en aquel territorio. Una vez que el agente migratorio ya nos autoriza el ingreso, contamos con una condición de estancia. La condición de estancia del visitante con o sin permiso para realizar actividades remuneradas solamente puede durar hasta 180 días. En este caso, pues el visitante va a tener, como les decía, un ingreso
único. Es decir, esa forma que se le da, la que vimos hace un momento, la voy a regresar. Esta forma que vemos aquí no tiene más que un solo uso, es decir, una vez que nosotros le marcamos 180 días, le permite estar al extranjero hasta por 6 meses, pero si el extranjero sale, no puede volver a ingresar con este documento. Esta forma migratoria se llama múltiple porque se utiliza para varios propósitos. Uno es el canje y otro es documentar por condición de estancia a los diplomáticos y a las personas que ya son residentes para efectos estadísticos. Por eso se llama forma migratoria múltiple, no porque permita diversos ingresos, sino porque permite registrar varias modalidades en dicho documento. Bien, cuando nosotros hablamos de condiciones de estancia, entonces les comentaba, los visitantes con o sin permiso para realizar actividades remuneradas se van a documentar siempre con una forma migratoria múltiple. Los residentes temporales van a ser documentados con una tarjeta de residente temporal, que en sus casos pueden tener el permiso para trabajar. Cuando hablamos de un residente permanente, hablamos de una persona que ya tiene actividad autorizada, es decir, el residente permanente tiene implícito un permiso de trabajo y es una persona que de manera constante vive en el territorio mexicano. Un residente permanente es la persona que ya tiene derechos definitivos de residencia en México y salvo los derechos políticos es equiparado a un mexicano. Estas son las formas que van a dar una condición de estancia, como les decía, la del visitante sin actividad remunerada o actividad remunerada, y la forma que le va a dar al extranjero la condición de residente, ya sea residente temporal o residente permanente. El visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas se encuentra definido en el artículo 52, fracción primera de la Ley de Migración. Aquí nos dice que es el extranjero autorizado para permanecer en el país por 180 días, que no va a tener una actividad remunerada, que tiene solo un ingreso, que sí puede adquirir bienes muebles e inmuebles, pero que no podrá cambiar de condición de estancia, excepto por razones humanitarias o vínculo familiar con un mexicano o con un extranjero residente. Para el caso del visitante con permiso para realizar actividades remuneradas, se encuentra considerado en el artículo 52 de la Ley de Migración, en la fracción segunda, y nos dice que es el extranjero autorizado para permanecer en el país por 180 días y tiene permiso para realizar una actividad remunerada. Aquí este extranjero necesariamente para ingresar al país en esta modalidad requiere previamente obtener una visa de trabajo. Una visa de trabajo que le va a permitir estar a esta persona por un tiempo máximo de 180 días, que le va a permitir un solo ingreso y que también le permite adquirir bienes muebles o inmuebles, pero no podrá cambiar de condición de estancia, excepto por razones humanitarias, unidad familiar o mexicano o extranjero residente. Aquí esta figura sí le permite inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, porque este extranjero va a percibir remuneraciones en el país. Para el residente temporal, el artículo 52 de la Ley de Migración lo refiere en la fracción séptima. Y aquí nos dice que es el extranjero autorizado para permanecer en el país desde 1 año hasta 4 años. ¿Cuál es la diferencia aquí? La diferencia con el visitante es que un visitante
solamente va a poder permanecer hasta 180 días y un residente temporal va a permanecer desde 1 año hasta 4 años. Aquí lo importante es precisamente que ustedes entiendan que la diferencia cuando un residente temporal va a permanecer en México por 180 días, cuando hablamos del residente temporal general, no significa que venga porque va a trabajar. La actividad remunerada o no, en principio, no depende de un permiso de trabajo aquí, sino que estamos hablando de la temporalidad. Lo primero que difiere, que distingue a un residente temporal de un visitante es que el residente temporal va a permanecer de 1 a 4 años y el visitante solamente puede permanecer hasta 180 días. Bien, ahora, cuando hablamos de un visitante con actividad remunerada y un residente temporal con actividad remunerada, en ambos casos se requiere una visa para poder ingresar y trabajar en México. La diferencia, al igual que en el otro supuesto, es que un residente temporal va a permanecer más de los 180 días, es decir, va a estar autorizado desde 1 hasta 4 años para permanecer en México. Y va a poder también realizar actividades remuneradas si cuenta con un permiso de trabajo. Entonces, aquí la diferencia es que en el caso de las personas que vengan a trabajar y obtengan su visa, si viene hasta por 180 días, será visitante con actividad remunerada. Si viene por más de 180 días, será residente temporal con permiso de trabajo. La condición de estancia de residente temporal, ya sea con actividad remunerada o no, tiene precisamente como característica que autoriza o permite ya la salida y el ingreso múltiples. Es decir, aquí sí ya el extranjero podrá ingresar y salir simplemente con su tarjeta del territorio nacional y ya no será necesario obtener en cada ingreso o salida una forma migratoria múltiple, porque él ya es un residente temporal aquí en el país. Tenemos también que tienen derecho a la preservación de la unidad familiar. Significa que si un residente temporal desea ingresar a su familia, lo podrá realizar. También, desde luego, va a poder obtener el CURP, y el CURP lo va a tener porque precisamente este CURP es el registro de población, el registro único de población, pero aquí de residentes. Es decir, cuando hablamos de esta figura del CURP, hablamos de personas que residen en territorio nacional. Estos residentes temporales ya están residiendo y por lo tanto califican para la obtención de su CURP. Van a poder adquirir inmuebles, van a poder adquirir bienes, van a poder abrir cuentas bancarias, van a poder cambiar de condición de estancia. ¿Qué quiere decir? Que este residente temporal podrá en un momento determinado aspirar a ser un residente permanente. El residente temporal, como les decía, va a contar con la posibilidad de tener un permiso para trabajar y para ello requiere obtener previamente una visa. Si el residente temporal cuenta con una oferta de empleo, se le otorgará el permiso para trabajar a cambio de una remuneración en el territorio en la actividad relacionada con dicha oferta de empleo. Es decir, si él viene a trabajar en un restaurante, pues nosotros le vamos a autorizar una actividad relacionada con esa actividad. Debe estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes todo extranjero que cuente con un registro, con un permiso de trabajo. Obvio, porque se le va a pagar y desde luego pues tendrá que pagar los impuestos correspondientes. Vamos a hablar de manera general del residente permanente, y este es el extranjero que ingresa al país para vivir de manera indefinida. En este momento nosotros tenemos que el residente permanente
tiene implícito un permiso de trabajo. Es decir, alguien que es residente permanente no requiere ya una autorización para trabajar, porque esta figura, esta condición de estancia, ya tiene implícito el permiso para trabajar. También puede obtener su CUR, puede tener entradas y salidas múltiples y ya no hay restricción. Una vez que un residente permanente adquiere su condición de estancia, podrá salir del territorio nacional e ingresar las veces que requiera, y a diferencia de los esquemas anteriores, este extranjero ya no tendrá restricciones de su tiempo fuera del territorio nacional. También tienen derecho a la preservación de la unidad familiar y el derecho a adquirir bienes muebles e inmuebles, internar bienes y demás. Los extranjeros pueden trabajar en México, sí, como les decía, todos los extranjeros titulares de una condición de estancia por oferta de empleo, como es el visitante con permiso para realizar actividades remuneradas y el residente temporal, van a poder trabajar en territorio nacional. También hay una subdivisión del residente temporal estudiante que podrá trabajar a nivel profesional. Este tipo de condición de estancia, ustedes a nivel empresa quizá la podrán ver cuando alguna de las personas que vengan a realizar una maestría o un doctorado solicite a alguna de las empresas afiliadas a ustedes una posibilidad de trabajo. Para ello, un residente temporal estudiante requiere la autorización de la institución educativa que le autorizará trabajar siempre y cuando el extranjero trabaje en la rama industrial o comercial en donde esté desarrollando sus estudios. Finalmente, el titular de una condición de estancia de residente permanente va a poder trabajar, como les decía, porque tiene implícito un permiso de trabajo. Y los titulares de una condición de visitante por razones humanitarias también podrán trabajar, porque la condición de visitante por razones humanitarias precisamente reconoce el estado de vulnerabilidad del extranjero y le permite incluso no nada más estar de manera legítima en el territorio mexicano, sino poder tener una manera de subsistir a través del trabajo. Aquí es muy importante hacerles el conocimiento del visitante trabajador fronterizo. Este trabajador fronterizo hoy en día es una figura que se encuentra en la frontera sur de nuestro país. El visitante trabajador fronterizo es una autorización especial que le damos a todas aquellas personas que vienen a trabajar directamente en el sur de nuestro país, exclusivamente en los estados limítrofes de México con Guatemala o Belice. Todas estas personas deberán acreditar ser nacionales de Guatemala o Belice y deberán acudir directamente al punto fronterizo. Es decir, ellos, a diferencia de las personas que vienen a trabajar de manera general, de los extranjeros que vienen a trabajar de manera general, ellos no requieren una visa. Lo que ellos requieren es presentarse al punto de internación y realizar su trámite para obtener la tarjeta correspondiente al visitante trabajador fronterizo. Estas personas van a poder estar hasta un año en México y desde luego pueden realizar actividades remuneradas, porque precisamente por eso se denomina trabajador fronterizo, porque les van a pagar ahí. La diferencia es que estos trabajadores fronterizos solamente podrán permanecer en los 4 estados del sur del país, que son precisamente Campeche, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo. Aquí está la región, esta es la región fronteriza, en donde se autoriza a los trabajadores el poder realizar actividades remuneradas aquí. Cuando un trabajador fronterizo, que es titular de una condición de estancia, sale de esta región, obviamente ya se encuentra en una situación irregular. Ellos no podrían ni trabajar en Yucatán, ni trabajar en Veracruz o Oaxaca, que salen de la región autorizada. Esas son las limitantes que ellos tienen.
Obviamente, las consecuencias de una estancia irregular pues es pago de multas por las regularizaciones, puesta a disposición ante el instituto, la presentación, es decir, el aseguramiento en estaciones migratorias o lugares habilitados para ello, e ingresar en las listas de control, lo que desde luego los generará posteriormente pues, un impedimento para ingresar al territorio nacional. La orden de salida, siempre y cuando este extranjero se ubique en alguno de los supuestos del artículo 134 de la ley, que establece que no acreditan satisfacer los requisitos establecidos en nuestra normatividad y por lo tanto podrán o deberán salir del territorio nacional a través de una orden de salida definitiva. Las condiciones de estancia se pueden cancelar por la manifestación del extranjero de que su salida es definitiva. Lo que les decía, cuando un extranjero abandona el territorio nacional, generalmente cuando ingresa vía aérea, ustedes van a observar que la aerolínea le pide la tarjeta múltiple, la que acabamos de ver, porque ya va a salir definitivamente del país. En la frontera norte, lo que debería de ser ideal es que cuando un extranjero sale del territorio nacional, debería entregar su forma y a su regreso obtener una nueva. Por defusión del titular, porque existen causas señaladas en la ley y su reglamento, como les decía, el hecho de que sale de una zona, de un territorio, porque existe también una actividad que no se autorizó, es decir, un residente, una condición de estancia de visitante trabajador fronterizo se encuentra fuera de la región, obviamente se va a cancelar también su tarjeta. Y por adquisición de una nueva condición de estancia, ¿sí? Para salir del territorio nacional, como les decíamos, los extranjeros y los nacionales lo debemos de hacer por los lugares destinados al tránsito internacional de personas. Tenemos que identificarnos en caso de que se nos requiera y entregar el documento o presentar la información requerida con fines estadísticos. En el caso de los extranjeros, deberán acreditar su legal estancia antes de abandonar el territorio nacional. A los extranjeros que hoy ya no cuentan con documentación migratoria o tienen una documentación migratoria vencida y se dirijan a su país de origen, se les va a otorgar un oficio de salida. Estos extranjeros deberán acreditar que van a ir hacia su país y que desde luego, si son residentes, también pueden ser recibidos en aquel país. Cuando vayan ellos a salir, siempre y cuando se haya vencido su forma migratoria o su documento migratorio ya no se encuentre vigente, pueden solicitar o su regularización o, como les decía, una salida definitiva. Y esta salida definitiva se realiza a través de este oficio que se encuentra contemplado en el artículo 54 del reglamento de la ley de migración. El Instituto Nacional de Migración puede negar salida cuando se encuentre alguna persona dentro de algunas listas de control, y ya sea porque se encuentra bajo caución, porque se encuentra gozando de una libertad preparatoria y hay una restricción por parte de autoridad judicial, porque simplemente hay una orden precautoria, puede ser un arraigo o una orden de un juzgado en materia familiar que indique que los menores no pueden viajar si no viajan acompañados de sus dos padres, o en el caso del procedimiento internacional de restitución de menores, también van a poder salir los niños, niñas y adolescentes hasta que la autoridad judicial ordena que pueden realizarlo, y desde luego por razones de seguridad nacional o seguridad pública, pues también se va a impedir la salida de mexicanos y extranjeros del territorio nacional. Aquí tenemos el caso de los menores de edad que a partir de la vigencia del reglamento indican que van a poder estar viajando de manera documentada con sustento en una autorización de sus padres. Es decir, los menores requerían o requieren, en términos de nuestro reglamento,
viajar con un permiso de sus padres en caso de que viajen con terceros o que viajen solos. Esto significa que a partir de la vigencia de la ley, México se pone en el contexto internacional y para que sus niños puedan viajar solos o acompañados de terceros, pues requieren desde luego de un permiso. Sin embargo, esta medida se encuentra en suspenso hasta el 24 de enero de 2014 porque hemos tenido todavía algunos problemas de difusión y desde luego estábamos generando más beneficio que beneficio, es decir, muchos menores no venían acompañados de ese permiso y por lo tanto su salida iba a ser imposible porque entonces se encontraban en infracción a la ley y no podían salir. Sin embargo, ante ese número importante de menores que no podían acreditar los permisos para viajar, fue que se suscribió un convenio y por lo tanto desde la firma de ese convenio en el mes de noviembre del año pasado hasta el 24 de enero de 2014, la salida de menores pues seguirá siendo como hasta el día de hoy, sin restricción alguna. Ustedes nos hicieron llegar algunas preguntas y nosotros estamos haciendo algunas precisiones a los temas que nos enviaron. Dicen: dificultad logística para extranjeros ejecutivos y técnicos que requieren entrar y salir del país cada día. Todos los países, a excepción de los que cuentan con tratados internacionales de libre tránsito basados en la reciprocidad, mantienen medidas restrictivas para el ingreso y salida de los migrantes. Los mexicanos que requieren viajar, por ejemplo, a Estados Unidos de América, deben hacer filas hasta de 4 horas para poder cruzar la frontera y sin embargo pasan. Hoy en día en México los recursos para realizar los trámites de ingreso y salida por tierra son los suficientes, estamos conscientes y estamos trabajando en ello. El gobierno federal tiene contemplado y estudia alternativas tecnológicas y jurídicas que se puedan implementar para agilizar este aspecto. ¿Sí? Pues es algo de lo que ya estamos trabajando. Siguiente. Requerimientos para expedir la FMN1. La actual normatividad no contempla la expedición de FMNI, que son las siglas correctas, es la forma migratoria no migrante. Esta forma migratoria no migrante ya no existe. Ahora los nacionales de los Estados Unidos de América, residentes permanentes y aquellos que cuentan con una visa válida y vigente, podrán ingresar a México por motivo de negocios, tránsito, turismo, por una temporalidad de 180 días y serán documentados con una forma migratoria múltiple, FMM, sin mayor requisito que presentarse en el lugar destinado al tránsito internacional de las personas, comprobar el motivo del viaje y exhibir el pasaporte vigente. Los extranjeros que hoy tienen una forma migratoria de no inmigrante o inmigrante, en la renovación se les requiere acudir a los consulados. Aquí yo creo que no es muy preciso. No existe una razón para que un extranjero acuda a un consulado para realizar una renovación de su documento migratorio, ya que dicho trámite escapa a la competencia de los consulados y se realiza en las oficinas del Instituto en México. Lo que quizá ocurre sea el ejemplo de los futbolistas, es decir, que ingresaron como visitantes y quisieron realizar un cambio de condición de estancia. Eso, como ya lo vimos, actualmente ya no se puede realizar. Entonces, si ingresan como visitantes, tendrán que salir al consulado a obtener su visa con permiso para trabajar. En las renovaciones de FM3 están forzando al extranjero a obtener residencia permanente. La legislación migratoria anterior permitía al no inmigrante renovar su FM3 con vigencia cada año hasta por 4 veces, lo que le significaba 5 años de estancia. Pero al ser equiparado por la legislación vigente, un residente temporal deberá permanecer hasta 4 años. Entonces, hoy en día un extranjero con calidad de no inmigrante que cuenta con 3 prórrogas ya no puede renovar su condición de estancia, pero podrá optar para cambiar a la condición de residente permanente o salir del territorio nacional al concluir la temporalidad autorizada e iniciar un nuevo proceso. Es decir, si tiene un permiso de trabajo, pues deberá obtener una visa y volver a empezar todo el procedimiento. Siguiente, por favor. Aplicar criterios homogéneos por parte de funcionarios en diversas delegaciones, así como capacitar al personal del INAMI en los alcances de esta nueva normatividad.
Como ya lo comentaba la directora general, la licenciada María Fernanda García Villalobos, el Instituto, a través de la Dirección General de Regulación, se ocupa en capacitar a su personal. Estamos realizando diversas visitas de supervisión a las delegaciones para ver cómo están operando, y estamos capacitando de manera general a todo nuestro personal para que sea homogéneo el trato que se realice y el trámite se atienda igual tanto en Veracruz como en Baja California, como en Nuevo León, en Mérida, en cualquier lugar. O sea, nosotros lo que estamos tratando precisamente es de homogeneizar la atención al público. Esto, desde luego, pues ustedes a lo mejor en estos primeros meses observaron un gran desconcierto, pues es lógico, fue una curva de aprendizaje, erradicar algunos vicios que tenía nuestro personal todavía en la forma de atender como se hacía en la normatividad anterior que corresponde a la Ley General de Población. Hoy en día, con la Ley de Migración, pues simplemente lo que acabamos de decir, ¿no? Cambiaron de calidades, características de esas 49 modalidades. Hoy tenemos simplemente 9 modalidades de condiciones de estancia en México. Es algo que estamos haciendo, se está acudiendo a todas las delegaciones, se están haciendo videoconferencias en donde se explica la mecánica, cómo, cuándo y por qué estamos recibiendo y resolviendo los trámites, y desde luego el propósito es tener un instituto homogéneo a nivel nacional. Gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Alguna asociación tiene alguna pregunta, alguna inquietud? Sí, buenas tardes. Matamoros. Sí, de Matamoros. Dígame. Mira, habla Gloria Díaz, está conmigo Sandra Carrizales y el señor Martinio de Reynosa. Yo en lo personal en Matamoros estoy encargada del Comité de Migración y quiero ver si me pueden por favor detallar cuál es el proceso que yo debo de seguir o cuál es el proceso correcto que se debe de seguir cuando un extranjero está como ahora residente temporal y se vence su tercera o su cuarta prórroga. Sé que el trámite debe de empezar de cero, desde la oferta de empleo, pero lo correcto es que yo ingrese primero mi trámite en el instituto local, que después de ese trámite se vaya a la federal para resolución y hasta entonces yo pueda agendar una cita en el consulado para que el extranjero le pueda expedir su visa. Ese es el proceso que debo de seguir y cuál es el tiempo. Bueno, es el que estamos siguiendo ahorita, pero también quiero saber cuál es el tiempo porque aquí en Matamoros es prácticamente de 3 meses el tiempo que estamos teniendo de resolución. ¿Qué tal? Buenas tardes, su servidor Alejandro Ausia, director de vinculación con el Servicio Exterior. En este tipo de casos, lo que ya se explicó ahorita en la presentación es que cuando el extranjero ya va para su cuarta prórroga o refrendo, entonces ahora renovaciones, pues ya la ley ya no le contempla la posibilidad de tener ese año adicional, ahora ya son 4 años, por lo que tiene 2 opciones. Una es, efectivamente, si ya no va a estar aquí, salir del país, o bien, en todo caso, si quiere estar nuevamente aquí en el país, la empresa deberá de hacer una solicitud ante el Instituto Nacional de Migración por oferta de empleo para que él reingrese al país como ya sea visitante con permiso para realizar actividades remuneradas o bien como residente temporal con permiso para realizar actividades remuneradas. El trámite, ¿por qué está tardando un poco de tiempo? Porque pasa por 2 filtros. El primero es la documentación que ustedes deben de incorporar al instituto. Entre ellos ya deben de estar con una constancia de inscripción de empleador para poder hacer esta oferta de empleo. Se revisa la documentación en el instituto y posteriormente se les da un oficio, como ha venido siendo siempre, en donde les damos, en este caso al promovente, a la empresa, 15 días para que saquen la cita
y lo entrevistan en el consulado que le quede más cerca o al extranjero. El problema que tenemos básicamente, en ese caso Cancillería, es con los consulados que hay tanto en Cuba, en la Embajada de México en Cuba, así como en China, particularmente en Guangzhou, porque hay una infinidad de entrevistas, tienen ahí pues un cuello de botella, y aunque ustedes lo soliciten en tiempo, nosotros no podemos resolver hasta que el consulado no los haya entrevistado. Parte del proceso para que obtengan esta visa, efectivamente, es que el consulado entreviste al extranjero y derivado de esa entrevista, vía un sistema que tenemos de interconexión entre los consulados y las delegaciones federales, nos avisan si efectivamente la entrevista fue aprobada, fue favorable. De ser así, entonces ya se expide la visa. En caso de que esta entrevista hubiera detectado alguna inconsistencia, nos avisan, volvemos a revisar el expediente y bueno, hay dos opciones, se niega la visa o se aprueba. Eso lo determina el instituto, nuevamente la visa al consulado, hay una serie de tiempos. Una vez que la persona pasan esos 15 días para solicitar cita y el consulado debería en estricto sentido darle cita en 12 días hábiles. Les reitero, esto no está pasando siempre por el cuello de botella que tienen, sobre todo los consulados que les mencioné. Una vez que los entrevistan, tienen 5 días más en caso de que hayan detectado alguna irregularidad o en la entrevista, nos avisan a nosotros y nosotros tenemos 7 días para tratar de ver si efectivamente se da o no la visa. Se les responde y ellos tienen todavía 2 días más por eso se extiende tanto el tiempo, para poder decir, ya otorgarles la visa correspondiente. Efectivamente, cuando el extranjero vaya ya a salir del país, paralelamente ustedes pueden ir solicitando ante el instituto el trámite que les comenté, pero sí, el extranjero va a tener que salir en estos casos que ya van por su cuarto refrendo o cuarta prórroga. Ok, todo está muy bien, este es el proceso que yo estoy siguiendo, sí, pero de manera práctica no está sucediendo así, por lo menos en Matamoros. Yo estoy en Matamoros, mi consulado más cercano es el de Brownsville. Yo tengo un trámite que ingresé el 3 de enero de este año, y que no me resolvieron y que no me dieron el oficio para tramitar en el consulado de la cita hasta el 27 de marzo del 2013. Para nosotros aquí en Matamoros, y sucede igual, por ejemplo, con Reynosa, pues somos frontera, donde yo no puedo decirle a mi gerente o a mi director, ¿sabes qué? Gerente de calidad, pues no va a poder estar en México 3 meses, porque no le puedo resolver el trámite hasta ese tiempo. Entonces, de manera práctica, como usted no lo desglosa, sí le entiendo el proceso, sí podemos seguirlo, no hay ningún problema. Pero de manera práctica los tiempos están demasiado largos para yo poder, y que le comento es una oferta de empleo que ingresé en el instituto y que me dieron el oficio para agendar cita con el número de luz hasta el 27 de marzo del 2013. Entonces ahí, ¿cuál es a lo mejor el cuello de botella o cuál es la situación de la tardanza en la resolución de los trámites? Ok, bueno, el caso de Tamaulipas, pues vamos a ver no más, me podría dar ese número para ver exactamente qué pasó, porque hay casos en los que se les da desde el inicio la clave para que la empresa verifique al día a día cómo va el estatus del trámite y luego no se notifican. Estuve verificando con el número de pieza y estuve verificando en la página del instituto y primero me confirmaron que estaba pendiente de resolución, que ya se había mandado a la federal, que seguía en la federal, y así me fui hasta el 27 de marzo. Me dieron resolución completa y fue que pude tener el número de luz y que pude poder aceptar cita en el consulado, porque la pieza está al consulado y el consulado no me puede aceptar una cita hasta que yo no tengo ese número de luz. Ellos no pueden ver en su sistema, no puede ser la información del extranjero hasta que la federal no lo pueda. Ok, no es así respecto a lo de, vamos a hablar con la delegación de Tamaulipas, no es que la delegación o oficina federal no resuelva, el trámite se resuelve en cada delegación federal.
Es decir, si ustedes lo ingresaron en Tamaulipas, en donde lo ingresaron, ahí lo tienen que resolver. Nosotros no intervenimos a las oficinas centrales para un trámite que se da en Matamoros, en Tijuana o en Chiapas, porque si no sería todavía más tiempo. Para eso están las delegaciones, para poder recibirlos. Vamos a ver cuál fue el atraso de ahí que tienen este cuello de botella. Hubo, la verdad, cuando inició el cambio con la ley de migración, el 9 de noviembre, se empezó a generar ahí un conflicto porque había trámites de la antigua ley y de la nueva ley de migración. Como ya les comentaron, cambiaron de más de 38 calidades y características migratorias a las ahora 3 condiciones de estancia con sus respectivas modalidades. Entonces eso en el sistema también generó un pequeño conflicto, un atraso, el cual ya no debería de haber. Habrá que checar con Tamaulipas. Les comentaré que la información que ellos están dando es errónea. Nosotros no lo estamos resolviendo en oficinas centrales. Ellos son los responsables del trámite que ustedes están ingresando. Tomaremos cartas en el asunto porque esto no debería haber sido así. Deberían haberle respondido una vez que ustedes, lo que deben de contemplar es que una vez que ingresan un trámite, el instituto tiene 30 días para resolver la primera parte, que es la del oficio en cada trámite, y después los tiempos que ya les marqué en las entrevistas y en el proceso, en algunas ocasiones que les llaman de reconsideración cuando hay por ahí alguna inconsistencia. Esos serían los tiempos oficiales. Porque de Matamoros el trámite se está yendo a Nuevo Laredo. Laredo es quien está resolviendo, pero ese proceso de resolución en Laredo es el que está tardando. Le digo, yo tengo un caso aquí ahorita práctico donde hasta el 17 de marzo, desde el 3 de enero me pudieron resolver, y apenas yo tuve el oficio, me agendaron la cita en el consulado y no tuve problema o demora en ese proceso. Pero que resuelva la delegación local y la federal es lo que estamos teniendo ahí, le digo, 3 meses de resolución, me parece demasiado que tiempo. Sí, son varios factores, entendemos el problema que les causa. Se nos contó a nosotros un poco para ver el panorama de qué fue lo que pasó. Es un cambio de ley, es la primera ley de migración que hay en el país. Esa es una donde cambia todo el contexto, cambia la normatividad, cambia la operación, cambia el sistema, y también se nos juntó con la parte del cambio de administración, en donde se está dando un cambio de funcionarios en cada delegación que llegan y tienen que empezar a ver los nuevos trámites. Hay un proceso, un acuerdo que tenemos delegatorio, ciertos trámites efectivamente tienen que ser resueltos por algún nivel de funcionarios. Entonces, esa es la parte que seguramente se está trabajando, se está apoyando a las diferentes delegaciones, mandando gente para que ya no haya esos atrasos y trabajar de acuerdo a lo que marca la normatividad y responderle en el tiempo que ustedes merecen. Pero tomamos cartas en el asunto y el procedimiento, para cerrar con la pregunta, que ustedes están llevando a cabo es el correcto. Muy bien. Tenemos otra duda. Por lo mismo que nosotros somos frontera, tenemos extranjeros, por ejemplo aquí en Matamoros, la persona viene a juntas de negocios, vienen de Nueva York, tienen una junta de negocios por una semana completa. Para nosotros es un poco, en la cuestión práctica, pues no es algo que podamos cumplir el 100%, donde el extranjero cada que entre y salga del país tenga que expedirse una forma en DNL. Y él va a estar toda la semana y el lunes, pues nosotros sacamos el documento el lunes y lo cerraremos hasta el viernes. Aquí como sus juntas de negocios y regresa al corporativo. Perdón, aquí es una persona de negocios, lo que se equiparaba a una persona de negocios, y desde luego no requeriría que le tramitaran a ustedes una tarjeta de residente, porque en primer lugar no va a cobrar acá. Entonces, la forma de visitante de negocios de SML. Pero la ley nos está marcando, o lo que nos están marcando aquí en la delegación local, es que ese servicio es por una entrada a salida. Sí, así es. Entonces, para nosotros, el que la persona venga a una junta de negocios toda la semana, lo que sucede es que ellos llegan, por ejemplo, un lunes a Matamoros, están en la junta de negocios todo el día, regresan a Brownsville a dormir, porque allá se están quedando hospedados, y al día siguiente vuelven a venir a la maquiladora o a la empresa a tener sus juntas de negocios, y así, y al día siguiente otra vez regresan a Brownsville y bien. ¿Qué nacionalidad son?
son estadounidenses, y más que nada el que ellos suceden en Estados Unidos, pues es por la cuestión ahorita aquí en la frontera, por la cuestión de seguridad, o más bien de inseguridad que tenemos en la localidad, y para ellos es mucho mejor dormir en Brownsville que dormir en Matamoros. Es que resulta que eso es así, o sea, déjame decirle que con nuestra ley de migración o la ley general de población, ese es el requisito, o sea, cada que ingresa un extranjero con una forma migratoria completa, tiene que, se termina, se agota, es decir, cuando entra y el extranjero sale, se agota la forma, tiene que volver a obtener una nueva forma migratoria completa. Hoy en día, el instituto tiene dentro de los programas más importantes para la regularización, precisamente crear algo en frontera norte, una especie de visitante regional o una cuestión así como lo que tenemos en la frontera sur, sobre todo por este caso de personas que ustedes dicen, pues hacen ese recorrido de todos los días. Sin embargo, hoy por hoy, ellos tendrían que ingresar como se indicaba, es decir, cada ingreso tendrían que obtener una forma migratoria múltiple. Ese sería lo correcto. Okay. A ver, adelante, Piedras Negras. Nada más un favor, si te puedes acercar un poquito al micrófono. Sí. Sobre el tema que mencionaba la compañera anterior, de los visitantes regionales, ¿verdad? En este caso, bueno, una persona de los que viene de Nueva York, que está hospedando. Sí, ¿qué creen? No lo escuchamos. No escuchamos la pregunta. Pero sobre la misma problemática, el mismo tema que comentaba la compañera anteriormente. El visitante regional, ¿me escuchan? Muy lejos te escuchamos. ¿Ahí me escuchan? Sí, un poco mejor. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, les comentaba que el mismo tema que comentaba la compañera de visitantes que tenían de Nueva York y que se hospedaban en las fronteras de Estados Unidos. Es la misma problemática que estamos enfrentando varias maquiladoras de aquí de Piedras Negras. No, es que no, casi no se escucha. Sí, se pega. Bueno, ¿ya me escuchan? Ahí ya un poco más. Ahí ya no. Sí, perdón. Ahí sí. Sí, es sobre el mismo tema que comentaba la compañera. En este caso ya comentaba que era alguien de Nueva York, que hace negocios y se quedaba a dormitar en la frontera de Brownsville. Nosotros aquí en la región de Piedras Negras, muchas de las maquiladoras nos estamos enfrentando el mismo problema. En este caso, es compañeros corporativos, estamos nosotros con Frontera y de Paz, ya 2 horas tenemos la ciudad de San Antonio. La mayoría tienen las oficinas centrales en San Antonio. Son personas gerentes, a lo mejor de ventas, gerentes de compras, que vienen frecuentemente a juntas. Vienen una vez a la semana. Y es el mismo caso. Sé que ahorita lo acaba de comentar, que así está la ley, así viene, pero lo único que queremos plantear es que sí se considere, ¿verdad? Como lo acaba usted de mencionar, el permiso de visitante fronterizo, ¿verdad? Porque sí es una problemática que la estamos viendo de frente y hoy. O sea, ya no me sé. Sí, muchos de nuestros colegas no quieren venir precisamente por eso, porque pararse en el puente cada semana que viene. Entonces, sí nos estamos sí, hoy está así, y el ejemplo que nosotros poníamos es a la inversa. Los mexicanos que, por ejemplo, viven en Tijuana y hacen 3 o 4 horas para ir a trabajar a San Diego, pues es lo mismo, no tenemos ahorita desafortunadamente una infraestructura. Ustedes han observado que los puentes internacionales, los filtros reales están en el lado americano. En el lado mexicano, la frontera, existen los puentes internacionales, pero la autoridad que está en el puente es aduana, no es migración. Sí, lo entiendo, nada más que disculpa que me interrumpa, pero acá alguien, vamos a suponer que la gente por eso no les escucho. Vamos a suponer, así como usted lo menciona, el mexicano que tiene que ir a Estados Unidos.
ese mexicano que trabaja en la frontera aquí no necesita un permiso, al menos de que se interne no sé cuántos kilómetros más, ¿verdad? Aquí en la región fronteriza que viene el visitante sí requiere la FMM. Sí. Si comparamos lo que nos pide Estados Unidos con lo que nosotros estamos pidiendo a ellos, para nada más la región frontera no es la misma. Sí, es lo que le comentaba que se está trabajando ya sobre eso. Sí, no, era la misma comentar. Es que no se escucha, no le escuchamos. Que se vea por esa necesidad. Perdón, alguien dejó su micrófono abierto y pide que escuchemos un poquito menos a Piedras Negras. Ya sea que se oce, ¿verdad? Me dice que igual son tratados, lo que se ha hecho o bien por la forma de 180 y hacer las entradas múltiples, así como nosotros tenemos la entrada múltiple, la de uno de los que ellos nos exigen a nosotros de permiso, porque nos estamos comparando con ellos, que hacen lo mismo, pues nosotros tenemos para entrar a Estados Unidos un permiso como la ETN de 180 días de entradas múltiples. Entonces, pues sí, ver esa problemática, a ver si se puede hacer o bien el visitante regional. Sí, como les decía, son aspectos que estamos revisando y desde luego no es que nos comparemos, me refiero yo que cada país tiene su normatividad y nosotros también hoy en día tenemos esta normatividad y desde luego vamos a estudiar para los casos específicos de frontera norte y ver las alternativas, pero por el momento la ley se ha creado así y nosotros tenemos que ajustarnos a esa normatividad, es lo que les pedimos a todos ustedes. No, sí, así es, y de hecho somos los primeros en querer hacer las cosas correctamente. Sabemos que necesitamos algunos en Alemania, estadounidenses, pero sí, bueno, agradecemos como quiera la atención que nos prestan al instituto. Gracias. Al contrario, esperamos que les podamos ayudar en todas sus dudas. Reynosa, tenemos algunas dudas por ahí, ¿verdad? ¿Puedes prender el micrófono? ¿Nos escuchas? Reynosa nos estaba preguntando que ya tienen el trámite del canje en proceso ante migración. ¿Pueden ingresar al país en titular? De hecho, ya deberían estar aquí. El canje, como les decía, es cuando el extranjero llega al punto fronterizo, le damos una forma migratoria múltiple, pero para canje. Eso significa que el extranjero ya está en territorio. Sí, Luis. No se escuchaba lo que comentaba. Mira, bueno, lo que comentábamos sobre, tenemos varias preguntas. ¿Nos escuchas? Sí, bastante bien. Perfecto, mira, tenemos varias. La primera, el mexicano con residencia en Estados Unidos, ¿qué permiso debe de recibir? Si es el estadístico. Se menciona para los casos en que dicho mexicano no cuenta con algún documento o credencial que lo acredite como tal y solo cuenta con la residencia de Estados Unidos y viene de visita de negocios. Nosotros no tenemos ninguna dificultad en que los mexicanos, incluso bajo protesta de decir verdad, manifiesten que son mexicanos, siempre y cuando se quieran documentar como mexicanos. Lo que hemos tenido sobre todo es el caso de la doble nacionalidad, en donde los mexicoamericanos lo que piden es que se les registre precisamente con la nacionalidad estadounidense. Aquí lo único que pedimos es que si va a ingresar como mexicano, salga como mexicano, es decir, con un pasaporte. ¿Por qué? Porque lo que hacían es que entraban como mexicanos y luego querían salir sin pasaporte mexicano. Antes la ley general de población aplicaba una sanción, aplicaba una multa al extranjero que se le venciera su documento o que no acreditara su legal estancia para salir. Entonces, como ellos entraban como mexicanos y traían pasaporte estadounidense, no podían acreditar su legal estancia como extranjeros, es decir, porque como extranjero va a salir. Por eso lo que nosotros recomendamos a ustedes es que por
Por lo que se refiere a mexicanos, no hay ninguna restricción para su ingreso. Incluso basta con manifestarlo ante la autoridad migratoria bajo protesta de decir verdad y podremos registrarlos nosotros como mexicanos. No hay restricción. Gracias. Bueno, también primeramente poner en la mesa que en Reynosa se tiene el mismo caso de las entradas y salidas múltiples que comentan en Matamoros y en Piedras. Otra pregunta es, si el extranjero de la empresa tiene el puesto como gerente general y tiene una visa, tiene un permiso de modalidad de residente temporal, el cual vence el próximo año, ¿a partir de qué tiempo es recomendable hacer la renovación? Bueno, si es, recuerden que nada más son 3 renovaciones. Si estamos hablando de alguna de esas 3, la puede hacer desde 30 días antes de que venga su forma. Perfecto, gracias. Hay otra pregunta, dice, el extranjero tiene una forma migratoria en trámite, ¿pueden viajar al interior de la República con su NUT? Sí, no hay ningún problema. Como ya está el trámite, ya está registrado que tiene un trámite migratorio con el instituto, pueden estar viajando. Ese documento no es para identificación oficial y acreditar condición de estancia, es simplemente de que tiene un trámite pendiente y que está en ese sentido cancha de migración, llamémoslo así. Si quisiera salir del país, tendría que pedir un permiso de salida y regreso. Ok, entonces la pregunta sería no pueden hacer viajes internacionales mientras la forma está en trámite. Estamos en frontera y muchos vuelan de McAllen hacia el interior, Chihuahua o México. Sí, ahí lo que deben de hacer es un permiso de salida y regreso. Es otro trámite, es decir, si tienen algún trámite pendiente con nosotros, por ejemplo, la renovación, ¿no? Estábamos hablando, y ingresan su tarjeta para hacer esta renovación, están en ese proceso de que a uno se le da la nueva y necesitan salir, con el NUT puede estar en el interior del país, pero para salir deberá de obtener un permiso de salida y regreso que tiene un costo de 323 pesos y le permite estar fuera del territorio nacional hasta 60 días. Gracias. Otra pregunta es, si el trámite del canje está en proceso ante migración, ¿el país puede ingresar al titular? Es decir, ya tiene la visa y ya se ingresó el trámite ante migración para la residencia temporal. A ver, yo creo que hay una confusión, porque no entendemos muy bien esa pregunta. Nos dice que el canje ya está aquí. Efectivamente, para el canje el extranjero tiene que estar aquí. Como les decía, cuando él llega al punto de internación, lo documentamos con una forma migratoria múltiple para canje y él tiene 30 días para acudir a la oficina de migración a recibir su documento definitivo como residente temporal. ¿Su pregunta? Ok, perfecto, gracias. Sí. Para pasar una nueva pregunta. Aquí, perdón, aprovechando antes de que ustedes me vayan a formular la pregunta, les voy a aclarar algo que es muy importante. A veces resulta que el extranjero está haciendo su trámite de canje y sin obtener un permiso de salida y regreso sale del país. Como son estadounidenses, la mayoría de los que están en frontera norte, cuando reingresan les dan la forma migratoria otra vez por 180 días. El problema que van a tener ahí es que cuando el extranjero sale sin el permiso y reingresa y lo documentamos con esta forma migratoria como visitante, la ley nos dice que nadie puede tener 2 condiciones de estancia de manera simultánea. Entonces, ese primer trámite regresado ya se va a cancelar porque ahora obtuvo una nueva condición de estancia. Por eso es muy importante que todos ustedes estén muy atentos en esa cuestión. Si el extranjero que tiene una forma migratoria en trámite saliera sin el permiso de salir y regreso, a su regreso va a reingresar como visitante. ¿Por qué? Porque no puede decir que viene con una condición de estancia porque no la puede acreditar, no trae la tarjeta. Esto significa
que lo van a documentar como visitante, y al obtener la nueva condición de estancia se elimina la anterior. Es muy importante que tengan cuidado en eso, por favor. Ok, en el caso de en el caso de mi extranjero tiene la residencia ya temporal, se vence hasta marzo de 2014. A partir, ya sé que tengo 30 días antes para iniciar el trámite, pero ¿dónde lo voy a realizar? En la oficina de migración más próxima al domicilio que tengan registrado. Lo que sigue la residencia ya permanente. Sí, ahí el trámite sería cambio de condición a residente permanente en caso de que el extranjero ya desee radicar aquí permanentemente. Pero si no quiere radicar aquí. El proceso que hablamos al principio con Matamoros era que pues en todo caso la ley nada más le permite a los residentes temporales, es decir, vivir temporalmente hasta 4 años. Como ya ha pasado ese tiempo, tendrá que salir del país y en caso de que alguna ocasión quisiera regresar, vía trabajo, hacer el trámite, en este caso la empresa, la solicitud de visa por oferta de empleo para que esté como visitante con permiso, como residente temporal con permiso. Es decir, residente temporal es eso, que vivan temporalmente hasta 4 años. Permanente, ya como mexicanos, a su derecho político. ¿De qué, Reynosa? ¿Alguna otra asociación con preguntas? Si no, vamos a dar por terminada esta sesión para dar la bienvenida a los que se conectaron después del horario que teníamos programado. Sí, nosotros de Matamoros tenemos una... Nuevo León, tengo una pregunta. Matamoros, me das unos minutos, le damos a Nuevo León y vemos contigo. Sí. Gracias. Nuevo León también. Ok, Nuevo León. Buenos días. Buenos días. Una pregunta de uno de nuestros socios. Nos comenta que tiene un extranjero con un permiso de viaje. Si va a viajar, por ejemplo, del día 10 al día 15 del mes a una ciudad y del 17 al 23 viaja a otra ciudad, ¿con cuánto tiempo de anticipación tiene que sacar su permiso? ¿Y cuántas veces puede sacarlo? A ver, aquí sí es muy importante lo que usted comenta. Si lo va a presentar en una oficina de la delegación en donde tiene su trámite, pues le sugerimos que lo presente 2 o 3 días antes. Pero si va al aeropuerto, al punto de internación, es decir, a donde va a salir, a donde va a tomar su vuelo, también podría ir un día antes. ¿Por qué? Porque resulta que luego llegan y dicen, voy a salir y el instituto tiene una carga de trabajo en los puntos de salida que impiden que en ese momento de manera inmediata se le dé ese permiso de salida. Entonces sí les pedimos que acudan con suficiente anticipación, si es a la oficina donde tienen los trámites o al punto de salida internacional. Va a haber 2 viajes. Entonces, yo quiero saber, con anticipación, ¿cuántos permisos para salir del país puedo sacar? ¿Tiene que ser uno solamente o puedo anticiparme y sacar 3 permisos de salida del país? No, por anticipación no. Lo que ocurre aquí es que el permiso es una dispensa que da el instituto porque no te hemos entregado tu documento migratorio. Entonces, ¿qué ocurre? Si el extranjero sale y regresa y todavía no existiera su documento migratorio definitivo, ahí es en el momento en que se tiene que solicitar un nuevo permiso. Porque si ya lo tiene el documento definitivo, pues lo recogen y con ese ya puede salir normalmente. El propósito del permiso de salida y regreso es precisamente permitir que un extranjero que tiene un trámite con nosotros pueda salir del territorio nacional. Lo que es muy recomendable es que si el extranjero sale y regresa,
entregue su permiso de salida y regreso en la oficina, porque a lo mejor ya está su tarjeta en ese momento con él y ya no requiere otro permiso de salida y regreso. No hay límites de permisos de salida y regreso, pero sí necesitan los extranjeros solicitar uno por cada viaje, no de manera precautoria tener 3, porque tienen una vigencia máxima de 60 días. Con uno mismo no puede ir a los 3 viajes, por decir así, aunque tenga vigencia de 60 días. No, a menos que sus 3 viajes esté fuera de México. Es decir, si él reingresa al territorio mexicano, tendría que obtener un nuevo permiso. Pero si sus viajes implican que él sale de México, va a París, va a Sao Paulo y regresa por la frontera por donde salió, sin tocar México, si está dentro de los 60 días, no requeriría más que un solo permiso. Perfecto. Perfecto, muchas gracias. Sí. Ok, muchas gracias. Sí, de nada. Nuevo Laredo. Buenas tardes. Aquí básicamente la pregunta es si tenemos algún plan a mediano, corto o largo plazo para mejorar la infraestructura de servicios, principalmente en los puntos de frontera. ¿Qué sucede? La situación de los visitantes de la industria en temporada de vacaciones como en temporada paisano, se saturan las oficinas y los tiempos para hacer un trámite, cualquiera que sea, se multiplican, haciendo muchas veces imposible a los visitantes tener que esperar 4 horas para un trámite. ¿Tenemos algún plan para que cuando haya alguna temporada alta de paisanos pudiéramos tener tipo ventanillas express para los visitantes fronterizos de la industria? En algunas delegaciones federales se están haciendo ya mejoras, están trabajando en frontera norte con algunas mejoras, y desde luego pues es algo que se ha considerado no en esta administración sino desde la anterior, en procurar que los tiempos de atención sean menores, y desde luego bueno en temporada de vacaciones se está pidiendo apoyo para que personas que están en otras áreas se incorporen a ventanillas y sea lo más ágil. Ok, gracias. Bueno, pues si no tenemos más preguntas, agradecemos mucho la presencia de todos ustedes, la oportunidad que nos hayan dado para expresar estas reformas y desde luego sus inquietudes y el haber estado con nosotros el día de hoy. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Sí. Es que a mí me dijeron que viniera. Pues está bien. Ya mejor llega. Y nos vamos a rato bastante. Si quieres tú darles la presentación esa. ¿Qué pacho? Que recibí una llamada. ¿No me han hablado? ¿No me han hablado? Para la que está. Mira, un favor, para no gastar tanto aquí del celular que luego me paso de crédito, cuelgo, me marcas y me enlazas con él. Y ahorita, bueno, antes de que me enlaces, me marcas, ya te digo cómo está el rollo, a comentarte algo. Por favor. Gracias. Bye.
para café, ¿puedo tomar un café? ¿Pero dónde lo...? ¿Qué vamos a hacer? ¿Preguntas? ¿Seguimos a la otra presentación? Pues, no, si damos lo que empieza la otra. Yo te traigo café, dame un segundo. Es que no lo traje porque dije, bueno, no sé si vayan a querer. Así que ya está, de cualquier Yo te yo soy Martina, lo tomo como mucho. Yo traigo como Nada más por favor. Sí, muchas gracias. Ya vamos a entrar con la otra. Bueno. Ya. Mira, le mandé un correo a Juan, pero a ver. Le pedimos el favor a Jorge para que... Hay una española que tiene su cita el lunes. Le digo que se la podían en Barcelona. Si le podían adelantar la cita 2 días, o sea, hoy jueves. No nos respondió. Y nos dice, pues es que si no responden, hasta mañana. Hasta mañana si responden, ¿qué onda? Pues ya mañana ya para que lo revisen el día normal, no hay favor. Que nos lo ponga por escrito. Yo ya dije a Joel que le mande un alcance, que le diga que si se puede, o que si recomienda que ella se comunique mañana en la mañana, no sé, ¿no? O qué comentario haga. Pero no se vale que le estamos pidiendo y nada más lo bateó así, por lo que vi los mensajes de Joel, lo bateó, así, pues no me respondieron. Y cuando es de una alerta, cuando es de nosotros, entonces sí, que Joel presione, que se acostumbre ahí a hacer la gestión, así nada más me dijo esto, pues me están hablando para ver qué onda. Si no, que haga el recordatorio, ya no que no le pregunte y que lo mande como recordatorio, ¿qué va a pasar? ¿No? Pues sí. Oye, y la otra que va a hacer al correo para que pues ahorita que vaya a estar en la conferencia. ¿Ya lo mandaste? Ok. Y los oficios ahí los van revisando, lo de las negativas y pues, ¿a qué hora terminaremos, Carlos? 3. Bueno, pues salgan a comer un poquito antes para que a las 4 nos veamos por allá, ¿no? ¿Sí? Ahora entonces me comunicas con Roberto para ver qué onda. Gracias. Sí. Ok. Y no lo pueden esperar. Mira, así para hacer rápido, nada más. Dile que haga la gestión para que la esperen esa resolución, que todavía no la entreguen. Y por nuestra parte, que a rato vemos con David eso, ¿no? Si te puede mandar el proyecto que ella tiene y lo van revisando. Sí, yo le había mandado uno. Y que hable con el encargado, con Víctor, y oye, pues aguántanos, al menos para mañana, que haga la gestión, ¿vale? Órale, pues. ¿Qué pasó? Gracias. Nos dejó abandonado, ¿sí? Nos dejó abandonado. Sí, perdonen, necesitábamos comentar a alguien más, ya no se pudo. Sí, me regalan un precio. Sí, de hecho, están haciendo uno nuevo para que les traigan. ¿Me ayudas allá atrás? Y ahorita, ¿por qué no hacemos?